Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar uno de esos momentos que realmente hacen saltar las alarmas entre los fans, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas turcas más queridas de los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, sus gritos y, lo más importante, la reacción de Demet Özdemir a todo esto. Prepárense porque la reacción de Demet, como ven en el título, les va a sorprender, y mucho. Así que si son fans de Can, de Demet, o simplemente de las historias que nos dejan con la boca abierta, quédense conmigo hasta el final. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Empezamos. Para ponerlos un poco en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Sus carreras despegaron espectacularmente y muchos de nosotros los recordamos con mucho cariño por su química innegable en pantalla en la serie Erkencikus, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin. Esa serie fue un fenómeno, ¿verdad? Y su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de constante especulación y admiración por parte de sus seguidores. Siempre se ha hablado de su amistad, de su profesionalismo e incluso, por supuesto, de posibles romances. Por eso cualquier interacción o declaración de uno sobre el otro, o incluso de terceros sobre ellos, se convierte en noticia. Y es precisamente en este contexto donde entra el titular que hoy nos ocupa: Can Yaman gritó mi alma gemela. La reacción de Demet Özdemir te sorprenderá. La frase mi alma gemela es poderosa, ¿no creen? Puede interpretarse de muchas maneras, desde algo muy romántico y profundo hasta una simple expresión de amistad o admiración. Cuando Can Yaman, una figura tan carismática y a menudo apasionada, usa una frase así, y además la grita, la curiosidad se dispara. ¿A quién se la dijo? ¿En qué contexto? Y lo más importante para nosotros, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir? Bueno, la situación que generó este titular no fue un momento cualquiera. Se remonta a una entrevista o un evento en el que Can Yaman estaba hablando sobre sus proyectos, sus aspiraciones, y de repente, en un arrebato de emoción o quizás para enfatizar un punto, soltó esa frase. Imaginen la escena, él con esa energía que lo caracteriza, dirigiéndose a la audiencia, a los periodistas, o tal vez a un grupo de fans, y de repente, un grito cargado de sentimiento: mi alma gemela. Ahora aquí es donde entra la parte interesante y, como dice el titular, sorprendente. La reacción de Demet Özdemir. Teniendo en cuenta la historia de su cercana relación y la intensidad con la que los fans siguen cada uno de sus movimientos, se esperaría una reacción de una u otra forma. Quizás sorpresa. Quizás una sonrisa pícara. Tal vez un saludo discreto si estaban cerca. Pero lo que supuestamente ocurrió fue algo diferente. Las informaciones, y recuerden que en el mundo del espectáculo las cosas a veces se magnifican, sugieren que Demet Özdemir, al escuchar este grito o al ser informada sobre él, tuvo una reacción bastante, digamos, inesperada. No se trataba de una reacción de celos, ni de incomodidad, ni de un coqueteo abierto. Más bien, su reacción fue de algo que muchos interpretaron como una especie de indiferencia calculada, o quizás una confirmación tácita de que esa frase, aunque potente, no tenía una connotación romántica en ese momento específico, al menos no para ella en la forma que muchos fans desearían. Se dice que cuando se le preguntó a Demet sobre el grito de Can, su respuesta fue breve y directa. Algo como: Can es muy apasionado, siempre habla desde el corazón. Lo conozco bien, y sé a qué se refería. Esta respuesta, aunque sencilla, tiene varias capas. Por un lado, valida la personalidad apasionada de Can, lo que podría interpretarse como una forma de defenderlo o de justificar su exabrupto. Por otro lado, al decir, sé a qué se refería, Demet está insinuando que entiende el contexto, que no hay nada de qué alarmarse, y que quizás esa alma gemela, a la que se refería Can, no era en un sentido romántico directo con ella, sino quizás refiriéndose a un proyecto, a una idea, o incluso a una visión personal que él estaba compartiendo en ese momento. La sorpresa entonces radica en la madurez y la calma de Demet ante una situación que podría haber sido caldo de cultivo para rumores y especulaciones más intensas. En lugar de alimentar el fuego, ella pareció apagarlo con una respuesta serena. Es como si dijera: sí, Can gritó eso, pero ustedes, los fans, no se hagan películas. Yo sé lo que pasa, y no es lo que piensan.
Esta actitud puede interpretarse como una muestra de su propia seguridad, de su profesionalismo y de su discreción. Es una forma de proteger su privacidad y la de Khan, sin negar la intensidad de su relación pasada. Pero marcando un límite claro en el presente. Algunos fans, sin embargo, no se dan por vencidos y siguen buscando esa chispa romántica. Para ellos, la reacción de Demet podría ser vista como una manera sutil de confirmar algo, o de jugar con la expectativa. Dicen que la calma en sí misma puede ser una forma de confirmación, una manera de decir lo tengo controlado. Otros, más pragmáticos, ven en su respuesta una simple declaración de amistad sincera y de respeto mutuo, ambos habiendo compartido una experiencia profesional significativa y habiendo forjado un vínculo que trasciende la pantalla. Es importante recordar que Khan y Demet han seguido caminos profesionales diferentes desde Erkencikus. Ambos han trabajado en otros proyectos, han tenido otras parejas, y han continuado creciendo en sus carreras de forma individual. Si bien la conexión entre ellos fue innegable en su momento, la vida avanza, y las dinámicas entre las personas cambian. La reacción de Demet podría ser precisamente un reflejo de esta realidad, un aprecio genuino por su pasado compartido, pero una aceptación de sus vidas presentes, que ahora son distintas. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Bueno, primero que las palabras, especialmente cuando son dichas con pasión y en público, tienen un gran poder. Segundo, que las reacciones de las personas a esas palabras nos dicen mucho sobre ellas y sobre sus relaciones. En este caso, la reacción de Demet Özdemir nos muestra una mujer inteligente, reservada y con una gran capacidad para manejar la atención mediática. Ella no se deja arrastrar por la especulación, sino que responde de una manera que, si bien puede ser interpretada de diversas formas, mantiene un control sobre la narrativa. La sorpresa en su reacción, para muchos, es precisamente esa falta de drama. En un mundo donde los escándalos y las reacciones exageradas venden, Demet eligió la sutileza y la calma. Y quizás, esa es la mayor sorpresa de todas. Nos acostumbramos a esperar cierta intensidad, cierta efusividad, y cuando no la encontramos, nos quedamos un poco desconcertados, pero también, en el fondo, admiramos esa fortaleza. También es posible que la frase de Khan, al ser gritada, no fuera específicamente dirigida a Demet en ese momento, sino más bien una expresión general de lo que él sentía o buscaba en la vida o en su carrera. Y Demet, al ser consciente de ello, simplemente dio su perspectiva como alguien que lo conoce. Khan es así, apasionado, dice lo que siente. Esa puede ser la interpretación más sencilla y quizás, la más acertada. Pero claro, la magia de estas historias reside en la ambigüedad, en los pequeños detalles que los fans interpretan y magnifican. El grito de Khan y la reacción de Demet se han convertido en una anécdota más en la fascinante saga de las celebridades turcas. Es un recordatorio de que por mucho que veamos sus vidas en pantalla o en redes sociales, siempre hay una capa de misterio que rodea a sus relaciones y sus sentimientos. En resumen, Khan Yaman, conocido por su energía y su expresividad, en un momento de efusividad gritó la frase «Mi alma gemela». La reacción de Demet Özdemir, ante este hecho, no fue la esperada por muchos. En lugar de un drama o una respuesta efusiva, Demet respondió con calma, sugiriendo que entendía el contexto y que la pasión de Khan era algo inherente a su personalidad. Esta reacción ha sido interpretada de diversas maneras, pero para muchos, la sorpresa radica en su madurez y en la forma en que manejó la situación, manteniendo la discreción y la serenidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ha sido un placer desgranar este curioso momento para ustedes. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para el canal. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la reacción de Demet Özdemir? ¿Creen que hay más de lo que se ve a simple vista? ¿O simplemente creen que es una muestra de la amistad y el respeto que se tienen? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron intrigante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran like. Me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, para que todos podamos hablar sobre esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos.
Nos vemos muy pronto con más historias, más análisis y, por supuesto, más de lo que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Adiós.